Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters, The Answer Company. You need a legal research platform built on a strong foundation. Westlaw is that strong foundation from which the standard for legal research was set. From that foundation came Westlaw Edge, raising the standard with a new level of thoroughness and efficiency. The way you search, compare, and analyze the law has been transformed to go beyond traditional research methods. Westlaw Edge raised the bar on legal research, so you can raise the bar for your practice. Westlaw Edge, the standard for legal research. Saludos amigos y amigas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Nos place estar en esta convención de esta digna institución puertorriqueña, fundada en 1840, en un día convocado por la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión de Apoyo a las Víctimas, que queremos discutir, entre otras cosas, un tema que se ha hecho muy relevante en los últimos 15 meses, luego del asesinato de George Floyd el pasado 25 de mayo del 2020, en el cual las personas de un bando, de otro bando, de distintos sectores sociales, asumen posiciones públicas y son cuestionados por otros bandos, por otros sectores, y son cancelados. De esto se trata el tema del día de hoy, de la cultura de la cancelación, el cual queremos discutir con formas de exclusión social a partir de las redes sociales y los procesos nuevos de los últimos 20 años, de la década del 90 para acá, pero realmente consolidado desde los últimos 20 años, donde el mundo de lo real pasa a través de una fibra óptica, de unos algoritmos y deja de ser. Ese es el mundo real que tenemos hoy y ese es el mundo con el cual convivimos y donde las formas de lucha sociales se dan a favor, en contra, pero si usted está en el lado de los en contra, le puede ir un poquito mal. Con esa conversación entonces vamos a hablar hoy sobre este tema y antes queríamos presentarles dos videos cortos que nos parecen son útiles. Durante la conferencia de acción política conservadora en Dallas, el expresidente Donald Trump aseguró que va a detener la agenda demócrata, la cual calificó como cultura de cancelación de la izquierda. Trump criticó con dureza la crisis fronteriza que se ha desatado durante la administración Biden y el ataque a la libertad de expresión por parte de las grandes tecnológicas. El republicano también aprovechó para defender los ideales estadounidenses como la educación patriótica, la honra a los símbolos nacionales y la defensa de los valores judeocristianos. It seems innocent at the time, a simple comment or post on social media or a picture you post. But in today's culture, just a simple social media post from years ago can prevent you from getting a job. Is that fair? Tonight, Denver 7's Russell Haythorne goes 360 on the rise of what's being referred to as cancel culture. You may have never heard the term cancel culture. It's somewhat of a boycott of a person. But you certainly know some of the faces who have been canceled. I think social media does play a big part in it. Let's start with some context. Usually it's a public figure or a celebrity who has done something that other people find objectionable. It can also be someone just like you and me. Putting something out there that can probably offend somebody. So I often caution people, especially young people, students, about what they place on social media because that is their professional image and picture forever. Cancel culture is a form of boycott or public shaming of a person who has shared a questionable or unpopular opinion, or in more serious cases, someone whose behavior in their past is not only offensive, but unethical, illegal, and wrong. Like R. Kelly, Harvey Weinstein, who's currently on trial, and Bill Cosby. And he's in prison and appropriately has been held accountable. We absolutely should hold people accountable for bad behavior. That really ruined their image for me. I have canceled on people. I've spoken out a lot about R. Kelly. Those cases, and others like them, even gave rise to the Me Too movement. Women who are not listened to, who were not validated in their concerns, getting together and finding a way to hold their abusers accountable. Truth be told, it's deeply connected to social justice. Powerless people finally being heard and taking that power back. Cancel culture can also be found
closer to home. People, including our employers, including our friends and family, are going to hold us accountable for what we post on social media. Amari Dantzler has canceled people. Friends, yes. So has Jazz Moore. Some of my friends or I don't hang out with as much. Rude to be like to post ignorant things about other people. I try to talk to them and explain why their behavior isn't cool before I just cancel them. After a while, when it kicks in, they get all huggy-buggy. And while that may be justified, there's also a cautionary tale there. While cancel culture started out as justice, it can involve people being too quick to judge, even considered bullying, extreme mobs with vicious online attacks without context or the full story. Even former President Barack Obama has warned of this. That's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you're probably not going to get that far. There are more benign cases of cancel culture as well. So he was stretching the truth a little bit. Like Brian Williams at NBC, demoted for embellishing on past experiences in wartime reporting and elsewhere. It came to the point where he was considered damaged goods. Stripped of his main anchor role at NBC and demoted to MSNBC. Not canceled entirely, but muted significantly. It can make or break careers. Like what happened to NFL quarterback Colin Kaepernick, who refused to stand for the national anthem. He was protesting something in a way that he understood to be respectful. The fact that he's one of the top players today in football and cannot have work, I mean, that is cancellation. And that's where experts say, be careful. If you post anything, it's a record, right? It's a public record. It's really hard to forgive and forget. Because even though America loves a comeback, in this digital age, your past can come back to haunt you. Sometimes partying and everything, all like that, it doesn't need to be online. Anybody can look up your name, and people do. Employers do that. Do we even have private lives anymore? Increasingly, the answer to that is no. Russell Haythorne, Denver 7. Bien, regresamos luego de estos dos interesantes videos que nos explican de qué trata la cultura de cancelación. En este foro titulado Censura, Cancelación y Persecución Cibernética, me place iniciarlo ahora con los colegas que han comparecido a hablarnos en el día de hoy. Empiezo en mi extrema derecha con el compañero Andrew Mercado, abogado en la práctica privada, especialista en temas de propiedad intelectual y patente, y un miembro muy activo de nuestra Comisión de Propiedad Intelectual, donde llevamos un rato trabajando en adición a otros talleres y participaciones que tiene aquí en el ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. A mi mano derecha inmediata, la compañera Jessica Méndez Colbert, quien es de la delegación de Ponce, y eso es importante siempre destacarlo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, miembro de esta Comisión de Propiedad Intelectual y de otras comisiones del Colegio de Abogados también, y parte del bufete de Manuel, y quien es ahora mismo uno de los bufetes más interventores o destacados en el asunto de la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico. Y a mi extrema izquierda, el compañero Miguel Marrero, abogado también, miembro del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y un compañero que se distingue en todas las comisiones que participa y en todos los asuntos administrativos que facilita aquí en el colegio. Y este que les habla, Daniel Nina, abogado, profesor universitario en la Universidad de Puerto Rico y presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de este ilustre Colegio de Abogados, entre otras comisiones en las cuales también facilitamos. Con esa intro y luego de haber visto los videos, nosotros nos hacemos una pregunta. En pleno siglo XXI, Puerto Rico, relación territorial con Estados Unidos, donde las cosas se reflejan siempre de otra forma, ¿cómo se manifiesta aquí esto de la cultura de la censura, la cancelación y la persecución cibernética, que sin lugar a dudas tiene sus propias huellas y tiene sus propias historias, a veces distintas a lo que pasa en Estados Unidos, pero que a todas y a todos nosotros, miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual, abogados y abogadas que juramentamos en nuestro proceso de hacernos abogados la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos, y que creemos en la libertad de expresión, pero reconocemos que la libertad de expresión conjuga con la libertad
que tienen los propietarios de las ideas cuando están a favor y cuando están en contra. Con eso entonces le pasamos al compañero Andrew Mercado para que inicie el diálogo. Por favor. Bueno, gracias por la oportunidad y para mí es un placer hablar de este tema que creo que es un tema sumamente apremiante, es un tema que tenemos que discutir y tratar de desarrollar las soluciones adecuadas que estén a la altura de nuestros tiempos, porque ciertamente esto es un tema donde los mecanismos de expresión, por lo menos desde mi punto de vista, han superado nuestra capacidad de entender la repercusión de esa expresión. O sea, nunca antes ha sido más fácil que el punto de vista del individuo llegue a las masas. Tenemos canales de comunicación inmensos en las plataformas de redes sociales. Estamos hablando de, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram. O sea, en cuestión de menos de un minuto se puede escribir una expresión, una idea, una imputación, cualquier tipo de lenguaje es básicamente permitido y eso puede llegar a cientos, miles o, dependiendo del individuo, millones de personas. Y eso tiene unos efectos que repercuten más allá porque cada persona que recibe ese mensaje tiene a su vez sus seguidores. Y estamos hablando entonces que exponencialmente un mensaje puede llegar a todo el mundo. Así que realmente es un tema muy relevante y es un tema que se tiene que atender. Ahora, desde el punto de vista de los individuos, tenemos en la materia de libertad de expresión, pues que nosotros en Puerto Rico tenemos una jurisprudencia que la ha tocado, la ha trabajado bastante. Pero yo, por lo menos, puedo identificar un tema aún más, ¿verdad?, menos explorado quizás, menos trabajado, que es, pues se da por ser una situación novel, que es que cómo manejamos estas grandes empresas que son las dueñas de estas plataformas, que son básicamente se han convertido en unos espacios que han reemplazado lo que se podría considerar como los espacios públicos tradicionales en cuanto a su capacidad de hacer llegar a los mensajes. Y ese tema creo que se tiene que desarrollar de una manera análoga o quizás ¿verdad?, con el mismo ímpetu que se desarrolló todo el cuerpo de jurisprudencia y la teoría legal del derecho administrativo, donde teníamos pues, algunas agencias de gobierno que operaban dentro de unos ambientes o unas zonas grises y que eventualmente se tuvo que desarrollar reglamentación, se tuvo que desarrollar distintas formas de manejar esas agencias y cómo inciden sobre la vida de los individuos y sobre el quehacer gubernamental. Pues creo que tenemos una situación novel y tenemos unas plataformas que, dado su largo alcance, tienen que ser de alguna manera atendidas y se tiene que desarrollar algún tipo de cuerpo que regule la manera que estas plataformas pueden cancelar a los individuos o pueden invisibilizar ciertos mensajes. Y cómo se da ese proceso, cómo se da ese desarrollo, pues eso es lo que la sociedad tiene que encargarse de hacer y creo que es lo más importante es, ¿verdad?, tener presente el carácter apremiante de este tema. Bien, gracias al compañero Andrew Mercado. Me parece que es interesante el primer punto de apertura que nos trae el compañero en un mundo que lo privado se ha hecho lo esencial o la forma de administrar lo público. Y dentro de esa conversación hablábamos en la preparación de este foro que lo que se llama formas de comunicación de redes sociales es el mundo de lo privado. Eso no pasa por agencias públicas en el sentido de empresas públicas que controlan o desarrollan las plataformas. Son plataformas extremadamente privadas, son consorcios de carácter global que nos comunican a todas y a todos y que las formas de regulación existentes, como bien apuntó el compañero, se han quedado atrás ante el empuje y el desarrollo, la innovación de estas formas de comunicación con las cuales convivimos hoy. El famoso algoritmo de que hablamos hace un rato al inicio de este diálogo es un algoritmo que se sigue multiplicando y generando formas de conectividad que tal vez la razón básica humana no prevé, pero que están pasando continuamente. Dentro de esa conversación y pensando en el famoso caso
en Puerto Rico del Mayagüez Mall como la plaza pública en el centro comercial. Tendríamos también que hacer una extrapolación o una analogía con las redes sociales como formas de comunicación que hoy constituyen lo público. Ahora bien, expresa correctamente el compañero que el problema es la falta de regulación, donde, como bien apunta él, el derecho administrativo, el de otrora derecho administrativo, que aplicaba normalmente a agencias públicas o algunas agencias que interaccionaban entre lo público y lo privado, no regula hoy las formas nuevas de comunicación. Esto nos trae entonces nuevos problemas que no tienen aún soluciones claras. Y es lo que pasa, que no lo trae el compañero, pero sí lo quiero para que los otros compañeros que van a hablar ahora lo vinculen, que las formas que se han propuesto para regular las redes sociales al momento originan por los propios propietarios de las redes sociales, quienes han dicho distintas formas de regularse sin que intervenga el Estado. Como vamos a discutir más adelante, en este pasado año, pero sobre todo luego de las elecciones de Estados Unidos de noviembre del 2020, la injerencia en derechos fundamentales como el de libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de comunicación por parte de esas empresas que controlan las redes sociales no es aparente ya, es manifiestamente evidente al punto que establecieron lógicas de censura que nadie puede cuestionar porque ellos son una entidad privada que te permite operar a través de ella a cambio de que tú sigas las reglas de ellos que a veces conocemos y a veces no conocemos por adelantado. Con esa forma de ver la primera intervención del compañero Andrew Mercado, le damos ahora el turno a la compañera Jessica Méndez Colbert para que nos dé su punto de vista sobre este tema. Adelante. Gracias, Daniel. Para mí es un placer estar participando de este foro y gracias por hacer mención de la delegación de Ponce, porque si no me cancelan a mí. Así que ciertamente es un tema que quizás no estamos muy claros si se lo han planteado todavía, quizás a nivel de Puerto Rico, como un problema. Y es porque tenemos que pensar en cuáles son las repercusiones de esto, porque si bien hablamos desde el punto de vista de derechos jurídicos sobre la libertad de expresión, que creo en el contexto de lo que es la cultura de cancelación hay un choque entre esa libertad de expresión del que cancela, que tiene la libertad de expresar su descontento con ciertas posturas o ciertas opiniones versus la libertad de aquel que es cancelado de también exponer lo que es su opinión sobre distintos temas. El problema es cuando se trata de un asunto controversial, como por ejemplo Black Lives Matter, como por ejemplo asuntos de identidad de género, de la comunidad, feminicidios. Entonces ya son temas donde todo el mundo tiene el ojo puesto y decir algo podría crear esta avalancha de reacciones que se convierten en la cancelación. Creo que hay que mirar también los distintos aspectos o los distintos niveles de lo que podría ser la cancelación, porque todos tenemos redes sociales, ya eso es algo que prácticamente es parte de nuestras vidas. Y no es lo mismo yo cancelar a una persona porque no estoy de acuerdo con sus opiniones, sus posturas, lo que pone en sus redes sociales y darle el famoso unfollow, a yo generar también y promover que se haga la cancelación a esta figura pública, o que no tiene ni siquiera que ser una figura pública, donde entonces sí se crea ese movimiento de que yo comparto información y yo promuevo que esa persona sea borrada del panorama. Entonces hay una cosa, hay un nivel más personal, más dentro de cómo nos relacionamos entre nuestros amigos, y entiéndase por amigos aquellos que tenemos en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que ya es un concepto más amplio de lo que es amigos, y ya ese otro nivel un poco más complicado de lo que es cancelar a una figura pública, a un negocio, un artista, un político, donde tiene unas implicaciones desde el punto de vista profesional, por ejemplo, donde hemos visto, lo vimos en los videos, donde esa publicación puede afectarte en contrataciones futuras, en obtener un empleo, etcétera. Así que me parece que
el análisis es tan amplio, no es solamente hablar de libertad de expresión y desde el punto de vista jurídico, sino también de la conducta. Es un asunto generacional también, porque las redes sociales, vemos que quienes más envueltos están en esto es una generación en particular, y las generaciones mayores pues han ido acoplándose, han ido uniéndose. Lo que me lleva también a la situación que plantea el compañero de cómo el derecho no se ha acoplado, ¿verdad? Porque es una cuestión novel que va corriendo bien rápido, que se van dando situaciones que no hemos visto en un caso resuelto, en una ley aprobada. Y eso siempre ocurre. El derecho siempre va un poquito más atrás de lo que va ocurriendo en la sociedad. Pero definitivamente va a ser interesante porque no es que no han habido casos todavía, pero cuando se empiece a desarrollar mejor y cuando empecemos a ver regulaciones a estas compañías, que son compañías privadas, porque tenemos que preguntarnos cuánto poder puede tener una compañía privada para cancelar una u otra persona porque no cumple con lo que son las reglas que ellos han determinado para sus publicaciones. Viéndolo desde la perspectiva de Twitter, por ejemplo, donde una persona puede tener tantos y tantos seguidores, entonces, ¿qué miramos? El impacto de lo que pueda tener la publicación que hizo esta persona en los ojos del dueño de Twitter, para determinar si eso es bueno o es malo. Y vamos a estar hablando en este foro, y lo vimos en los videos, sobre la situación de Trump. Entonces, ¿puede tener una compañía privada tanto poder sobre lo que uno, ejerciendo el derecho a expresión, puede exponer o puede publicar? Y entonces, cuando hablaba de las generaciones, y hablaba de lo jurídico, de cómo todavía no tenemos suficientes casos y cómo no tenemos suficiente regulación, pues lo generacional también tiene un impacto, porque ¿quiénes son nuestros jueces? ¿En qué generación están nuestros jueces como para entender este boom de redes sociales y de publicaciones en una sociedad, ¿verdad?, que viene, una generación que viene más consciente, más combativa de temas importantes, y va a ser bien interesante ver esa dinámica en cómo los tribunales vayan a atenderlo. Y un último punto que quiero también enfatizar en este problema de la cancelación es, tomando la perspectiva de la libertad de expresión, también cuán rápidos somos y me incluyo porque todos quizás sin darnos cuenta hemos estado en esa conducta de cancelación de alguna u otra forma. Así que cuán rápidos somos para cancelar, sin buscar más allá, sin educarnos un poco mejor, simplemente le di share, lo vi, no me gustó, le di share, le puse el hashtag. Y entonces eso me parece que también no promueve, ¿verdad? Evita el que haya discusión sobre los argumentos a favor y en contra, mientras que porque la cancelación no es nada nuevo. Aquí el problema es el rol de las redes sociales. Siempre hemos estado en desacuerdo con una u otra opinión. El problema es cuando vemos el impacto que tienen las redes sociales, donde yo no cuestiono, donde yo simplemente le doy share, ¿verdad?, lo comparto, y entonces el efecto tan rápido que puede tener eso, donde se va volviendo viral sin que hubiese habido un espacio de argumentación entre lo que yo creo a favor o lo que yo creo en contra. Y creo que eso es uno de los aspectos negativos que tiene esta cultura de cancelación, que podemos ir discutiendo más adelante en este foro. Tremendo, compañera Jessica Méndez Colbert. Tengo que admitirlo, me fui en un viaje y tengo que contar mi viaje, porque me parece, escuchando al compañero Andrew inicialmente y luego a la compañera Jessica Méndez, que no es solo que el derecho se quede atrás ante las nuevas formas tecnológicas de vida, como las redes sociales, pero las redes sociales no ya simplemente te envío un Face o te envío un post o te envío un email,
sino la forma en que esas redes sociales han alterado el algoritmo, que la comunicación en una es la comunicación en todos. Y luego, o algo que hablamos en la preparación, cómo van creando nuevas comunidades de iguales, que no las hace uno. Yo no soy tu amigo, pero de repente me llega una invitación sugerida por el algoritmo de que me haga tu amigo porque los dos somos, por decir algo, fanáticos del equipo X. Y de repente nos vincula y los iguales se van reproduciendo. Pero con esa conversación creo que la compañera Jessica, que hace una elaboración muy interesante del tema, plantea algo que no lo articula así, pero lo veo, que es qué pasa si ya deja de ser útil al Estado en las formas tradicionales de regulación social a partir de la Constitución, de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la propiedad, a la vida y al disfrute. Y por otro lado, dejan de ser útiles para el que es afectado, como bien apuntó ella, las dos categorías, el cancelado y el cancelante. Entonces, la persona que me cancela, por un lado, puede estar contentísima, pero yo soy la persona cancelada y estoy en un muy mal humor, es decir, dejé de ser, no estoy en las redes sociales, dejé de ser, no estoy en las redes sociales. Perdí 500 amigos, como bien ella discute, los nuevos amigos. Mis amigas son mis amigas y mis amigos, pero los de las redes sociales son otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando a las propias formas de acumulación del capital ya tampoco les es conveniente las redes sociales? Y voy a dar dos ejemplos inconexos, pero me parecen muy interesantes. Sin lugar a duda, en los ejemplos que vamos a discutir más adelante, ha habido muchos personajes que han sido recientemente cancelados de redes sociales que producían en el movimiento de las propias redes sociales mucha riqueza para los propietarios de las mismas. Por lo tanto, si usted cancela, por decir algo, a un actor súper famoso, usted está cancelando sus propios ingresos. Y eso es una contradicción muy interesante. Pero con esto cierro y resumo un poquito más a lo que dice la compañera Jessica Méndez, pero lo que pasa es que me provocó y quiero que vean la provocación. La expulsión de Leo Messi del Barcelona se da porque el proceso de acumulación no puede conseguir con la persona que más dinero le producía. ¡Qué contradicción! Así que lo botan del equipo, se tiene que ir a otro equipo donde va a ganar menos, en toda la relación de fuerza va a ganar menos, pero va a seguir siendo una estrella. Pero por otro lado, el equipo que lo despide, que dice no te puedo pagar y por encima de ti el equipo se queda entonces con una merma en sus ingresos económicos y con una rentabilidad potencial ahora que no tiene tantas deudas. Por lo tanto, este debate de las redes sociales, como apunta la compañera Jessica, está empezando, porque nosotros lo seguimos viendo como juristas, que somos las 4 personas aquí presentes, desde una perspectiva de la cultura de derecho, de la Constitución y cómo la misma se traduce en nuestras formas y relaciones sociales. Pero las formas de organización de lo social por las redes sociales y de la creación de riqueza trascienden todo este debate y creo que nos dejan no indefensos, sino una posición muy precaria de qué vamos a hacer. Dentro de esa conversación, entonces, ella crea una serie de categorías de análisis muy interesantes: la persona cancelada, la persona cancelante, las nuevas definiciones de lo personal en las redes sociales. Yo te cancelo porque no eres mi amigo o dejaste de ser mi amigo, que eso me parece comiquísimo cuando cancelan a uno, porque ya no soy tu amigo, pues en la vida real tampoco eres mi amigo, no solo en las redes sociales. Pero si después de la pandemia no te he visto por un año, pues entonces tenemos un problema bastante complicado, ya no somos amigos. Y lo otro entonces, que es lo que ella plantea, cuáles son las relaciones de futuro sobre este tema en la estructuración de cómo se va a organizar un mundo donde convivimos distintas generaciones. Y esto es muy interesante porque presumo que la compañera Jessica Méndez lo ha vivido. Ella está en esas edades todavía intermedias que son buenísimas, es que ni está todavía, pero está. Y de repente convivimos con personas de otras generaciones y se forman debates en las redes sociales y tú te das cuenta que la otra persona ni entiende lo que está pasando y lo cancela y no entiende la magnitud y piensan que la vida sigue normal. Por lo tanto, tenemos una crisis cultural de múltiples generaciones que van operando, sin hablar de las nuevas generaciones emergentes que habría que ver cómo se comportan. Con eso entonces me parece que lo que hay que pensar es que la cultura de cancelación, a la luz de lo que surge en Estados Unidos en el último año, luego del asesinato de George Floyd, se ha expuesto exponencialmente a un nivel de velocidad
que todavía no sabemos dónde culmina o si va a culminar o cuáles son las consecuencias que tiene. Lo que sí podemos destacar es que son nuevos jugadores y jugadoras que están sobre el tablero y son personas que se comportan todas y todos muy distintamente. Con eso entonces vamos al tercer compañero del panel, el compañero Miguel Marrero. Adelante, Miguel. Saludos. Daniel, voy a empezar diciendo, ya que mencionaste, Jessica, miembro de la delegación de Ponce, pues yo tengo que mencionar que soy miembro de la delegación de Bayamón, para que también mis miembros de allá de la delegación tampoco sientan cancelados o no me cancelen. Muy buenos días a todos, gracias por usted estar aquí con nosotros y poder tener este intercambio de ideas. Daniel, hay varios temas, demasiados, porque tanto Andrew como Jessica trajeron muchos temas interesantes. Por la parte de, por ejemplo, yo soy el presidente de la Comisión de Tecnología y precisamente el tema que habla sobre la cuestión de cómo el derecho se ha quedado atrás en la tecnología siempre sale a relucir. Cada vez la tecnología va implementando más y cada vez hay menos protecciones legales para poder enmarcar tipos de tecnología que en el momento que se crearon esas leyes pues no existían o no tenían vislumbrado que tal tipo de tecnología fuese a incidir tanto tal vez en la vida de los ciudadanos. Particularmente ahora, cómo esa tecnología incide en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estaba Jessica mencionando ahorita sobre los derechos del cancelante, que obviamente es un derecho de libertad de expresión, pero también la persona cancelada tiene sus derechos y también puede convertirse en una víctima. Y las víctimas obviamente también tienen unos derechos. Y si se sigue, como quien dice, moviendo la rueda un poco, la víctima puede también deslegitimizar a su agresor, porque esto puede ser hasta cíclico si se puede ver de cierta manera. Respecto a lo de la cultura de cancelación, yo soy de los millennials más viejitos, yo nací en el 82, soy de los que está ahí raspando, empezando millennials, y yo crecí sin redes sociales. Yo me crié con el auge del internet. Recuerdo que en primer año, literalmente lo primero que yo hice en la universidad fue crear mi primer email, que nadie tenía email para ese tiempo, y ahí entonces comienzan distintas redes sociales. Pero las redes sociales antes eran más bien una cuestión de conectar con diferentes personas. Eventualmente, con la llegada de Facebook en el 2005 y cuando se abre Facebook en el 2007 a la comunidad general, pues entonces empiezan a surgir estos tipos de foros y grupos donde las personas pues pueden encontrar su gusto en común. Tenemos nos gusta la cocina, pues creamos un grupo para personas que les gusta la cocina, grupos de ateos, grupos de religión, grupos de personas vacunadas, no vacunadas, como ahora ese es un planteamiento que se está viendo mucho en redes sociales. Entonces, una vez empiezan a surgir esto, pues obviamente, lo que tú estás diciendo, Daniel, ellos empiezan a encontrar mejores maneras de poder mercadear económicamente los servicios. Y ahí entonces pues surge lo que se conocen como los ads. Al salir los ads, que son la publicidad de las redes sociales, pues tal vez ellos no necesitan tanto. Ellos lo que necesitan es mantener a su gente envuelta, y por eso entonces pues surge lo que tú mencionas del algoritmo, de que las personas pues entonces pueden asimilarse o asociarse con gente que tienen más cosas en común. Pero eso obviamente crea unas categorías diferentes. Por ende, tenemos personas a los dos extremos. Y si ven, por ejemplo, Twitter es el mejor ejemplo para eso. En Twitter siempre hay un sí o un no, un blanco y un negro, muy poco gris. Muy poco gris en los comentarios de las personas de Twitter. Entonces, la cultura de cancelación, tú la mencionas un poco relacionada con George Floyd, pero yo entiendo que esto cogió mucho auge previamente con Harvey Weinstein, con el movimiento Me Too, exacto, donde todas estas personas muy legítimamente estaban acusando a sus agresores, particularmente agresores que eran de alto poder, tenían mucho poder, y entonces ahí comienza esta campaña de la gente comenzar a mencionar y utilizar las redes sociales como manera de que la gente vea que estas personas de poder están cometiendo pues, actos que no son correctos. Entonces, ahí obviamente pues muchas de esas personas de poder cayeron. Harvey Weinstein es uno,
se me olvidó el nombre, Bill Cosby es otro, y Kevin Spacey, que por ejemplo podría mencionar más los más favoritos en términos de popularidad en ese momento. Y entonces tenemos el problema, por ejemplo, de lo que pasó con Johnny Depp, que este sería como que el en contra de la situación. Johnny Depp fue mencionado como un posible agresor en ese momento era su esposa, donde se le cancelaron múltiples oportunidades de actuación, se le cancelaron muchos contratos, ya se convirtió como en una oveja negra. Y entonces después, varios años después, surgen videos y surgen grabaciones donde resultaba que la agresora era ella. Los movimientos de cancelación fueron bien directos en eso para cancelar a Johnny Depp, pero probablemente fue un poco muy rápido, que es un tema que bien mencionó Jessica, cuán rápido podemos denunciar a una persona. Entonces, otro tema que quería comentar, y esto es más bien incluyendo lo de persecución cibernética, hace varios años en Puerto Rico, surgió un movimiento, yo no sé si ustedes tenían conocimiento de eso, donde habían personas, lo que se conoce como pornovenganza, donde el modo de persecución y cancelación era publicando fotos íntimas de las personas en redes sociales o compartiéndolas en ciertos tipos de páginas que publicaban esas fotografías con información de la persona. Actualmente yo creo que esa es probablemente la única legislación, y lleva muchos años que se trató de aprobar. Este año se aprobó, que es la ley de pornovenganza, que entonces tipifica ese tipo de comportamientos como un delito en Puerto Rico. Bien, no, tremendo el compañero Miguel Marrero, porque nos devuelve a un tema no tanto en las redes sociales como lo habían planteado los compañeros Andrew Mercado y Jessica Méndez, sino por decir algo, desde el origen de la conversación, que es el derecho. Y el derecho como una narrativa que surge a partir de una constitución. Y dentro de esta conversación, pues hablemos de algo tan sencillo que en este marco todo el mundo lo entiende normalmente, que es el debido proceso de ley. Y sobre el debido proceso de ley, entonces, uno tiene esta preocupación de que si yo te cancelo en un mundo privado, ¿tengo otros derechos o tengo menos derechos o no tengo derechos? Por lo tanto, si a mí me quieren expulsar de X lugar público donde yo participo como empleado o eliminar mi licencia como abogado, me tienes que garantizar un debido proceso de ley. Pero participar en el ejercicio de un derecho fundamental, que es mi libertad de expresión, sea el cancelado o el cancelante, porque no lo ha dicho nadie aquí todavía, pero los cancelados o canceladas también a los cancelantes también los quitan de las redes sociales. Cuando usted pone una protesta porque esta persona está manica contra usted y está acusándole de cosas que no son ciertas, las redes sociales lo puede eliminar o usted puede autoeliminarlo con un bloqueo. Pero esa conversación pasa por un mundo que ya no es jurídico, es un mundo de lo privado que se regula de otras formas. Y en esa medida, como bien apunta el compañero Miguel Mercado, el derecho... Marrero, ay, me equivoqué. El derecho se ha quedado atrás ante la explosión de la tecnología de comunicación que va excesivamente rápida. Eso le pasa a muchas instancias de la vida diaria de todas y todos nosotros, pero en la que más interaccionamos ahora mismo es la de las redes sociales o en las comunicaciones cibernéticas, donde estamos comprando, vendiendo productos, accesando información, etcétera, y perdemos entonces de perspectiva que el mundo de los derechos no necesariamente está regulando. Dentro de esa conversación entonces habría que pensar, que él lo trae con claridad, los derechos de las víctimas. El cancelado o la cancelada es una víctima, porque ha vivido un proceso de marginación y se puede convertir ahí en víctima. El problema, como dijo él, pero también creo que lo dijo Jessica, es que las formas de rehabilitación en las redes sociales son bien ocurrentes, ¿verdad? Y usted puede pelear para atrás, pero normalmente no le va a ir bien necesariamente. Y entonces, eso no lo ha traído nadie todavía, pero yo puedo contratar los servicios de una empresa que se dedica a hacer mensajes robóticos a favor mío. Y eso cuesta. Entonces surgen estas batallas en las redes sociales que ninguna son moralmente, por decir algo, a favor o en contra,
que ninguna son éticamente, en mi impresión, correctas, pero que jurídicamente no están reguladas. Entonces tenemos una serie de problemas un poco más complicados. Ahora bien, el compañero Marrero entonces introduce, nos recuerda lo que es la pornovenganza, que son asuntos que han pasado ya en Puerto Rico y que no voy a traer los nombres de los artistas, que su pareja los denunció, las denunció, poniendo los videos íntimos, todas esas cosas que pasan, que también creo, compañero Marrero, podrían estar regulados hoy por otras legislaciones, incluyendo la ley de imagen y también en asuntos de pareja por la ley 54, que sí se ha extendido a áreas cibernéticas, pero que en este país pues tiene una historia sobre eso y que ahora recientemente, como bien él apunta, ha sido regulado. Creo que ese debate que nos devuelve Miguel al final de su presentación de qué puede hacer el derecho es la próxima etapa de este diálogo que estamos sosteniendo en el día de hoy en este foro de cancelación, censura y redes cibernéticas. Así que ahora vamos a cambiar un poco el formato y vamos a continuar y le vamos a pedir a la compañera Jessica Méndez que inicie esta segunda etapa en la cual vamos a ir haciendo unas preguntas precisas que nos explique, a la luz de lo que han presentado ya los tres en este foro, cómo intervenir con unos problemas que empiezan a darse todos los días. Es decir, olvídese si su vecino está acabando con usted porque usted subió mucho la música en el día de ayer y lo está cancelando en las redes sociales. Ese es el inmediato suyo. Pero hay otros problemas ya de país, de nación, de mundo, que nos empiezan a afectar y creo que son los que tenemos que empezar también a, por decir algo, elaborar algún tipo de pensamiento en este ilustre colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico que sea guía directiva desde lo jurídico. A eso es lo que nos dedicamos, desde lo jurídico. Así que, compañera Jessica Méndez, empezamos con usted una pregunta que puede ser ocurrente. Pero cuando Twitter despidió, votó, expulsó, canceló de por vida o por largo alcance al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la luz de los incidentes del 6 de enero que lo acusaron que él incitó a la gente a destruir el orden democrático, asunto que al día de hoy no ha sido acusado de nada. ¿Estamos de acuerdo, a favor, en contra? ¿Cómo nos parece eso? ¿Qué debemos de hacer? Es bien difícil porque en esa misma cultura de cancelación y por las cosas que yo creo y amparándome en mi libertad de expresión, yo digo, estuvo correcto, ¿verdad? Porque en mi opinión, Donald Trump es una persona despreciable y puedo estar de acuerdo con los planteamientos de que está incitando violencia, etcétera. Pero volvemos, esa es la problemática de que en estas cosas uno reacciona inmediatamente y uno cancela. Pero cuando uno lo analiza un poquito más, uno dice, lo que yo comentaba ahorita, cómo Twitter, una compañía privada, puede tener el poder de silenciar a una persona, y miren de la persona de la que estamos hablando, porque sí es Donald Trump el despreciable en mis palabras, ¿verdad? Pero también es el presidente de Estados Unidos, el Commander-in-Chief of the Freedom of the Land of the Free, ¿verdad? Entonces, Twitter tuvo el poder, no solamente Twitter, porque él lo sacaron de Twitter, de Instagram, de Facebook, de todas. Así que tuvieron el poder de silenciar esa voz, que a su vez mueve masas. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con sus posturas. Y entonces, en el caso de él, que es un político, usualmente un político, que vamos a hablar de eso, nosotros como sociedad, como votantes, lo podemos hacer responsable de sus actos mediante nuestro voto y le quitamos el voto y nos tiramos a la calle y peleamos, etcétera, porque le responde al pueblo. Pero en este contexto es una compañía privada haciendo a Trump responsable por sus expresiones y por lo que podría, ¿verdad?, los efectos que podrían tener sus expresiones. Así que me parece que es un asunto de tratar con mucho cuidado, porque si bien podríamos estar de acuerdo con que podría incitar violencia, pero como tú dices, todavía no se ha probado nada, por otro lado es peligroso. Y entonces en la preparación cuando conversábamos preparándonos, hablaba yo sobre un post de Twitter que recordaba donde decía, bueno, pues no lo decía de esta manera, pero era en esencia la idea de que tenemos que mirar a Twitter cancelando a Trump
como cuando en aquel caso el tribunal dijo, el famoso bizcocho, no estás obligado a hacerlo. Y entonces, por lo menos en lo que respecta a mí, cuando sale el caso del bizcocho, yo, que soy solidaria con la comunidad, entiendo, no debieron haberle permitido, ¿verdad?, el no hacer el bizcocho. Pero cuando viene el asunto de Trump, digo, sí, está bien, tenían que pararlo. Entonces, es ese conflicto entre quién es, de dónde surge la cancelación, ¿verdad? ¿Quién está haciendo la cancelación? ¿Cuáles son los efectos de lo que se está buscando parar? Y versus lo que son nuestras propias ideologías, nuestros propios comportamientos. Así que pienso que es algo, a pesar de que claro está, creo en que debemos tener la libertad de podernos expresar, me parece una arena movediza y un terreno bien peligroso el que estas compañías tengan el poder de silenciar incluso a personas, ¿verdad?, como de tanto poder político, económico, como lo es el presidente de los Estados Unidos. Y no creo que el poder de estas compañías deba llegar a tanto, porque después, ¿dónde tiramos la línea? Porque estamos a merced de lo que estas compañías dentro de sus políticas establezcan, esto está bien, esto está mal, esto yo entiendo que puede incitar violencia, mientras que los Trump supporters no lo entienden de esa manera. Ahora tenemos el tema de las vacunas, lo mismo. Van a cancelar personas porque están a favor o en contra de las vacunas, porque tienen una visión de que, digamos, Twitter tenga una visión de que sí hay que vacunarnos porque hay que terminar con esto, o no tenemos que vacunarnos porque son libertades que no nos pueden obligar. Jessica, y quería añadir en tu punto que recuerda que estas compañías de redes sociales normalmente son muy pocas personas las que tienen ese control. Por ejemplo, en Facebook, lo que pasó en Facebook, quien toma la decisión es Mark Zuckerberg, que a su vez eventualmente se va a deber a una junta de directores. Pero quien tomó la decisión de cancelar al presidente de los Estados Unidos fue el presidente de una red social. Exactamente. Lo mismo pasa con Twitter y con las otras compañías. Preocupa un poco la cuestión de que tal vez una persona tenga tanto poder sobre la expresión de de una persona, particularmente estamos hablando de una persona que fue electa aunque nos guste o no, fue electo por una gran cantidad de estadounidenses. Bien, ¿quieres hacer algún comentario, Andrew? Sí, yo simplemente suscribo lo que dice la compañera en cuanto al carácter del individuo del que estamos hablando. O sea, Trump, en lo personal, no amerita ningún tipo de atención en la medida de que la mayoría de las cosas que él expresa pues son infundadas. Ahora bien, creo que esto es uno de los temas que debemos entonces trabajar tratando de remover necesariamente a la persona, tratando de remover al individuo al cual se le está imponiendo estos resultados de cancelación y realmente ver el mecanismo que se está utilizando para llegar a esta conclusión o a este acto. O sea, el mecanismo que se está utilizando en el caso de Trump fue un mecanismo totalmente aislado de los procesos democráticos, fue un mecanismo totalmente hecho a puertas cerradas. Ahora, uno podría plantear de que pues, fue resultado de un reclamo amplio de los mismos usuarios, de resaltar, mira, esta persona con su discurso una persona peligrosa. Ahora, yo puedo suscribir eso, como ya dije que estoy en récord y que lo hago, pero, sin embargo, esa decisión es una decisión muy seria y pues quizás nos guste el resultado porque fue Trump, pero nosotros acá en Puerto Rico tenemos un historial bien serio de lo que es tomar a un grupo de personas o una persona por su ideología y por la manera que se expresa y tratar de invisibilizarlo y hasta llevarlo a consecuencias penales. O sea, no nos olvidemos de una ley de Mordaza, claro, donde nosotros teníamos una censura extrema. Y yo creo que la invisibilización, la cancelación de individuos es de una forma desterrar al individuo. Tenemos un plano digital sobre el cual estamos desarrollando identidades, sobre el cual estamos desarrollando comercio, sobre el cual estamos desarrollando hasta movimientos democráticos.
Así que este plano digital realmente es una frontera nueva sobre el cual los individuos están desarrollando una identidad propia. O sea, no nos vayamos, ¿verdad? No tenemos que ir muy lejos y pensar que esto no viene hasta dentro de 2 o 3 décadas. Hoy día las plataformas y las páginas personales de las personas son un mecanismo bien poderoso para poder hacer valer sus puntos de vista, para hacer valer lo que ellos piensan sobre los movimientos importantes y los temas importantes políticos. Y a estas plataformas estar en las manos de unos cuantos individuos, donde estas decisiones se toman a puertas cerradas, estamos básicamente diciendo, ustedes tienen las llaves del reino. O sea, y si ustedes quieren, pueden tomar a un individuo y borrarlo de la existencia de este plano digital, lo cual se está convirtiendo en igual o hasta más importante que el plano físico. Y esto es algo que nos debería aterrar. Yo, y esto es un punto de vista muy personal, personas como Mark Zuckerberg y los dueños de Twitter y todo, etcétera, yo creo que ese poder que tienen nos debería dar igual o más miedo que el poder que tiene el Estado para restringir la expresión. Y esto me parece extraordinario, lo que usted ha provocado, compañera, esta reacción que han hecho los compañeros Miguel Marrero y Andrew Mercado a la exposición inicial de la compañera Jessica, pero tengo que provocar más, y entonces vamos a seguir ahora con Miguel, pero voy a provocar con una segunda pregunta dentro de la primera pregunta, porque lo que está diciendo ahora el compañero Andrew Mercado es como uno lo ve. En una película que todos vimos, que uno no se puede olvidar, porque es una película esencial, que se llama Blade Runner, el Terror Corporation era la que dirigía el planeta en el mundo post-apocalíptico, es decir, luego de la catástrofe de la bomba nuclear, del choque del meteorito que nos volvió a destruir, todo eso lo dirige una corporación privada que determina quién vive y quién muere, que determina la vida de los humanos tradicionales vis a vis los humanos construidos que se llaman réplicas. Así que estamos ahora en un debate muy interesante, como han planteado los compañeros y compañeras aquí, que es qué pasa con este mundo donde permitimos que por encima del Estado, que era el ente regulador de los pasados 2 siglos, el sector privado determine mi ejercicio de libertad de expresión. Yo voy a hacer una defensa muy extraña, pero yo creo en la libertad de expresión casi sin límite. ¿Por qué? Porque la vivo diariamente, porque estoy metido en las redes sociales trabajando cibernéticamente. Pero yo no puedo decir libertad de expresión para mí sí y no para alguien que políticamente, ideológicamente, etcétera, no coincido, que es el pasado presidente de Estados Unidos. Pero creo que tiene un derecho a libertad de expresión y se lo tengo que garantizar como me lo tienen que garantizar a mí, por lo que trae el compañero Mercado ahora, Andrew, que es la historia en nuestro contexto de las represiones selectivas contra las mujeres blancas que fueron nuestras primeras esclavas, contra los indígenas que fueron nuestros segundos esclavos, contra los negros y negras traídos del continente africano que fueron nuestro tercer grupo de esclavizados, contra los independentistas, contra las mujeres que lucharon por la igualdad en la década del 30, contra toda persona que le dijo no al Estado, la censura se impuso. Ahora es contra todo el que opine distinto, como bien apuntaron ahora, al propietario de una red digital. Por lo tanto, con esas intervenciones que han hecho los 3 compañeros de este foro, creo que deberíamos profundizar para ver la opinión de Miguel sobre eso. ¿Deben las redes sociales censurarlo a uno? Porque lo que nadie ha dicho es que censuraron a Donald Trump, pero aquí te puedo mencionar 5 grupos de izquierda que también fueron censurados y que nadie les dio publicidad. ¿Está bien? De grupos que abogaban por distintas cosas, incluyendo izquierdas libertarias que apoyaban el derecho de exhibir tu cuerpo y lo censuran y lo apagan, porque ellos determinaron que ellos pueden censurar a cualquiera. Así que en esa primera línea de la pregunta inicial, compañero Miguel Marrero, siguiendo en la pregunta que le habíamos hecho a la compañera Jessica, ¿qué usted cree eso de que las redes sociales nos puedan censurar? Pero por otro lado, y esto es un tema que en la preparación usted trajo, que sería la segunda pregunta que voy concatenando, nosotros tenemos una experiencia de responder y reaccionar. Y es lo que ha pasado aquí con un programa del titiritero y la muñeca que se llama Cobo Santa Rosa, en el cual en nuestro país, en más de una ocasión, le hemos impuesto la cultura de cancelación porque éticamente ha violado nuestros códigos de lo que nosotros entendemos lo que es correcto y lo que no es correcto.
y las compañías propietarias del programa y de la producción han coincidido con nosotros y lo han sacado de carrera. Pero nosotros también hemos ejercido aquí derecho de cancelación. Así que, concatenando la primera pregunta y moviéndonos a una segunda pregunta, ¿cómo usted lo ve, compañero Marrero? Bueno, vamos a hablar primero de lo último que mencionaste, que fue lo de la situación de cancelación de Cobo Santa Rosa. Eso fue aproximadamente, no recuerdo el año exactamente, fue hace bastantes añitos ya. La primera vez fue como 2011, 2012. Sí, pero la estrategia ahí fue bien interesante, porque esto fue una estrategia básicamente de los mismos medios de publicidad. Y la gente que utilizó la censura la utilizó directamente contra estos medios de publicidad. Por ende, lo que pasó fue que básicamente el programa se quedó sin chavo. Si tú ves el programa, no habían pautas comerciales, quien genera el dinero quien genera el dinero al canal es el anuncio, pues por ende el canal tiene que prescindir del programa. Si la Como Ello no ha sido cancelada, pues sí, pero se ha mantenido viva durante muchos años porque todavía hay un sector de la gente que pues entiende que ese tipo de programas es el que atiende sus necesidades de entretenimiento, si se puede decir. Respecto a lo de Donald Trump, yo normalmente estoy como 50-50 porque en el caso de Donald Trump es bien particular porque a pesar de que sí él se está expresando, todo el mundo sabe que la mayoría de las expresiones de él venían con un discurso de odio y también venían con un discurso con mucho libelo incluido. O sea, había muchas cosas que no eran ciertas, todo el mundo sabía que no eran ciertas y él la seguía recalcando. Que tal vez por ahí pueda ser una excusa de las redes sociales de decir, pues mira, este tipo sigue mintiendo, está desinformando a una gran cantidad de gente, pues vamos a pararlo antes de que se vuelva una amenaza mayor. Pero sin embargo, yo no creo que una red social deba tener tanto poder. Eso sí, son privadas. Y ellos, como quien dice, pueden hacer lo que quieran en sus redes sociales, porque para algo tú te suscribes. Si no te gusta mi red social, tú te vas a otra red social. Que ha pasado un número de veces. Estas no son las primeras 2 redes sociales que ha habido. Han habido muchas desde los 2000 para adelante. Muchas se han ido, a la gente no les gusta, se mueven a otras. Yo, como dije, 50-50 porque es difícil poner una situación porque a pesar de que tal vez la compañía, la red social puede pensar, como yo estoy diciendo, que esto es para prevenir tal vez una tragedia mayor o una gran cantidad de personas siendo desinformadas, esta decisión, como lo mencioné ahorita, la tomaron 1 o 2 personas. Entonces, tanto poder tú tienes, porque ya Andrew lo mencionó al principio de su exposición, ya las redes sociales técnicamente se han convertido en foros de expresiones. Tal vez obviamente no tengan protecciones, pero todo el mundo se expresa en los foros, en ese foro. Yo creo puedo crear un grupo de cierta ideología, un ejemplo en Facebook, y atraigo gente que está de acuerdo conmigo y en contra, y se puede tomar un debate allí. Por ende, yo entiendo que es una expresión. Entonces, pues, como tú también dices, Daniel, la primera enmienda para mí es probablemente la enmienda más importante que nosotros tenemos. El derecho de asociarnos con quien nosotros queremos, el derecho de nosotros expresarlo, pero siempre y cuando, yo siempre he creído en eso, siempre y cuando eso no, obviamente la opinión y tu opinión siempre va a afectar a una persona, es como la afectas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que el cielo es negro y sea amarillo. Tú puedes decir que es amarillo y no negro, pero esto no nos afecta a ninguno de los dos. El problema es cuando esa expresión viene cargada tal vez de ataques de odio o ese tipo de cosas que tal vez se cruza la raya. Entonces habría que determinar entonces si el mensaje del pasado presidente era uno que venía cruzando las rayas. Y a la misma vez, por eso digo estoy 50-50, a la misma vez tiene 70 millones de personas que votaron por él. O sea, casi la mitad de la nación estadounidense votó por él. Entonces, pues, ¿en dónde cae? Bueno, pues, tal vez la expresión estaba errónea, pero era una red social y la red social puede hacer lo que quiera con su red social porque es de ellos. No hay nada que diga que no es de ellos, no hay nada que diga que ellos tienen que publicar absolutamente todo, no hay una legislación al respecto.
Por ende, al haber ese vacío jurídico, pues entonces pues yo entiendo que ellos pueden hacer lo que quieran. Preocupante de por sí, como bien mencionaron ustedes, el hecho de que estas decisiones se tomó por una o dos personas y ni siquiera tal vez se llevó a consenso ante una junta de directores. Maybe esto fue una reacción, fue como una reacción de emergencia. Entonces, pues, está ese problema como tal. Bien, gracias a Miguel por tu intervención. Vamos a darle el turno, creo que Jessica quiere reaccionar, por favor. Reacciónale. Yo creo que podemos hacer una leve distinción que no sé si al final del camino tiene el efecto de determinar uno estuvo bien y otro estuvo mal, pero los canales de televisión, antes de incluso redes sociales, practican la cancelación literalmente. Porque si un programa no tiene el apoyo popular, nadie lo ve, no tiene ratings, pues entonces lo cancelamos. Así que en ese sentido, eso bien puede ocurrirle a la Comay, con la diferencia de que hay un movimiento en redes sociales que va más rápido, que se crea esta avalancha en donde hay un hashtag boicot la Comay. Porque yo tengo que decir aquí que cuando ocurrió la situación de los comentarios racistas contra la compañera Ana Irma Rivera Lacén, yo fui una de las que puse hashtag boicot la Comay. Fuimos dos. ¿Por qué? Porque no podemos apoyar ese tipo de expresión en televisión donde muchas personas tienen, ¿verdad? Lo ven porque ese programa tiene mucha audiencia y en mi caso, ¿verdad? Que hasta conozco a la compañera, no puedo quedarme callada y decir esto está bien. Así que uno ejerce, ¿verdad? Esa libertad de expresión en decir no. Y también es una cuestión de defender lo que uno entiende que es correcto. O sea, yo tenía que defender a la compañera. Y muchas veces la cultura de cancelación se da por eso, porque tenemos esa respuesta, quizás, como decía ahorita, generacional también un poco, en términos de que somos una sociedad más consciente ahora de ciertos temas, donde tenemos que reaccionar. Pero, por otro lado, ¿verdad? Comparado con lo de Trump y Twitter, pues volvemos, los efectos que pueden tener las comunicaciones o los posts de Trump, pero ¿cuál es el impacto a Twitter? ¿Cuál es el propósito por el cual Twitter ejerce la cancelación? ¿Es una respuesta a movimientos de cancelación de sus usuarios, como decía el compañero, o es una combinación entre eso y yo como compañía tengo el poder de silenciar, de cancelar a esta figura que tiene tanto poder con lo que dice? Porque no es lo mismo el post de Donald Trump que el de Juan del Pueblo, que no tiene muchos shares, que no tiene muchos likes. Así que me parece interesante analizarlo desde esa perspectiva, ¿verdad? De dónde está, quién está haciendo la cancelación y cuál es la motivación para la cancelación también. Bien, antes de escuchar al compañero Andrew Mercado, porque si no me cancelan a mí en el propio foro que estoy debatiendo, cuando pasó el incidente de Cobo con la compañera Ana Irma Rivera Lacén y con la compañera Alexandra Lúgaro, yo que dirijo un medio cibernético que se llama El Pozo Antillano, asumimos dos posiciones. Por un lado, eso no se hace públicamente, se escribió esto y lo otro. Dos, escribí privadamente a las personas, pero tres, hicimos un debate que se fue viral y tuvo otras consecuencias. Es decir, le dijimos a Cobo algo muy distinto: no te vamos a excluir. Es que el origen filosófico de tu vida, que no quiero traerlo para formar otro debate, en las creencias de Cobo, no voy a hablar de eso aquí porque voy a formar otro debate, no permite ese tipo de crítica. Y curiosamente, en el caso de Ana Irma Rivera Lacén, él se retractó y pidió disculpas. En el caso de Alexandra Lúgaro, no pidió disculpas. Esos son dos debates, dos soluciones distintas, y podría ser en un país donde todos y todos somos primas, que los Rivera Lacén en alguna forma se conectaban con Cobo Santa Rosa, en alguna forma de las espirituales, y donde en esa conversación pues él asumió que fue un error en ese caso y él le pide disculpas a ella. Pero nada, no quiero que me cancelen en el propio foro que yo estoy dirigiendo, él no dijo nada, eso no es verdad. Andrew, ¿cómo usted lo ve? Bien, yo creo que este es otro tema bien interesante, porque tenemos entonces una interacción entre dos figuras que yo entiendo que son bien distintas. Está el boicot y está entonces esto que estamos hablando de la cancelación. Y creo que lo más importante de analizar la diferencia entre los dos es el rol del individuo en su papel como, por un lado, consumidor del boicot y por otro lado, de usuario. Ahora bien,
hincapié en esa palabra usuario porque realmente, ¿qué tú usas? Una red social, un medio de comunicación, pero tú eres el que generas la riqueza para esa red social por tu actividad. Así que realmente no cabe comparar los dos. Quiero estar en récord que yo apoyé el boicot de Cobo Santa Rosa también, y lo digo públicamente, porque es que ese tipo de individuo tiene que estar sujeto a algún tipo de reacción nuestra. Pero quiero resaltar eso porque por un lado tenemos la censura, por un lado tenemos un efecto de persecución, por un lado tenemos la mordaza, pero entonces ¿cuáles son las herramientas que tienen las personas cuando ven que algo se está haciendo de manera inapropiada de algún tipo de canal que tiene acceso a las masas? Pues el boicot es decir, yo no quiero consumir más de tu producto si tú te vas a asociar con esa persona. O sea, tú no vas a disfrutar de mi apoyo económico. Pero por otro lado, la cancelación no dice eso. Porque si yo te cancelo porque dijiste algo mal en tu página, yo no consumo nada de ti. Así que, ¿qué estoy reclamando? Estoy reclamando tu silencio. Quiero que te calles. Quiero que dejes de existir en esta plataforma. Y eso es muy distinto. O sea, eso ya conlleva, como ya he planteado, lo que a mi juicio es desterrar a alguien de un ámbito. No es decir, te relacionaste con Cobo Santa Rosa, X empresa, voy a ocuparme de dejarle saber a todo el mundo que tú apoyas este tipo de discurso, de odio, etcétera. Y como consecuencia de ese reclamo, esa empresa se ve en la posición de tomar la decisión de que si yo quiero el patrocinio de la gente, pues tengo que acomodarme a las expectativas. Pero en la cancelación, ¿cuál es el mecanismo o cuál es el acto que puede llevar a cabo el que se le acusa de algo y que él se le cancela? ¿Qué yo puedo hacer si me cancelan? Realmente nada. O sea, ¿qué acto yo puedo llevar a cabo para remediar esa cancelación? Realmente ninguna. Puede ser que después de un tiempo la gente pues, se le olvide un poco o no estén tan ofendidos, pero va a estar ahí por el resto de mi vida. O sea, y esto es algo que tiene que ver con nuestra comisión, el derecho a la propia imagen o la imagen propia, está manchada. O sea, no tienes ya, más bien, y más aún si eres un artista o un atleta, esa imagen tuya que antes era una fuente económica se ha visto alterada y se ha visto entonces manchada y realmente cuál es la herramienta que tiene esa persona cancelada para poder subsanar ese acto que pudo haber sido irresponsable, que pudo haber sido un acto muy reprochable. Pero ¿qué tiene después? Porque por lo menos en el boicot la empresa se distancia, envía una comunicación de prensa, hace algún movimiento de mercadeo para poder entonces hacerle claro a sus consumidores, nosotros no nos afiliamos a este comportamiento y realmente tú puedes subsanar eso es un rebranding. Puedes hacer eso, pero si tu imagen es tu esencia como persona, ¿cómo tú te puedes apartar de esa imagen anterior? No lo puedes hacer. Yo siempre voy a ser Andrew Mercado. Siempre vas a ser Daniel Lina, o sea, siempre vamos a ser quienes somos. No hay forma de distanciarnos de ese yo anterior. ¿Sí? Así que eso, yo quiero hacer ese hincapié entre esas dos porque creo que tiene unas repercusiones muy serias y deberíamos analizarlas de manera muy distinta por la seriedad que involucra en ambas. Oh, esto está buenísimo, este foro, porque de repente yo no había visto tantas luces, yo pensaba que el camino tenía pocas luces y esto tiene hasta la China, llegamos con el alumbrado que hemos puesto aquí, con energía producida en Puerto Rico, sustentable, de eso hablamos en otro momento, ¿verdad, Jessica? En este momento no. Pero plantea algo que el compañero Miguel Marrero quiere reaccionar, pero te la pongo a tu lado porque ahora de repente Andrew se inventa unas categorías de nuevas sanciones que no tienen que ver con el Estado de Derecho del país. La primera sanción, el boicot, una forma de que te arrepientas y te portes bien y que rectifique a tu patrono productor de contenido y a ti como empleado. Pero el segundo, si te portas mal, te cancelamos. Y la cancelación puede ser de dos tipos, con rehabilitación, como vimos en el video, que hay gente que se ha podido rehabilitar, o sin rehabilitación, que impone la tercera categoría de pena que dijo Andrew, que es el destierro de por vida. Es decir, me tengo que cambiar el nombre, me tengo que cambiar la fachada, para convertirme en una persona que pueda seguir viviendo aquí. Interesantísimo esto, no sé cómo tú lo ves, Miguel, que sé que quieres reaccionar. Sí, no, lo que pasa es que me encantó las categorías que trajo Andrew al tema.
efectivamente el boicot lo resuelve una relacionista o un relacionista público. Eso les pagan para bregar con la controversia y las crisis, como se llaman en relaciones públicas. Entonces tenemos el problema de la persona, y particularmente cuando es una persona privada, que es donde más afecta la cuestión de la cancelación. Entonces, algo que no hemos mencionado, no recuerdo si lo hemos mencionado por encima, es cuando es una cancelación, vamos a ponerle, si le ponemos categoría previa. Fue algo que tú cometiste, que hiciste, y ha pasado con un montón de gente. Yo tenía 14, 15 años y hice cualquier cosa. Por ejemplo, tal vez estaba tomándome fotos en blackface o de algún tipo de manera que ahora se considera ofensivo. Entonces, muchos años después, entonces sale a relucir esto y me afecta a mí como individuo privado. Yo puedo probablemente lo que puedo hacer es pues, pedir una disculpa, pero la mancha está. Entonces, eso es algo que no se habla, porque como dice Andrew, la persona está desterrada, y entonces esta persona probablemente no tenga los recursos económicos para salir de esto. Ahora mismo, por ejemplo, a los artistas es mucho más fácil. Hace un par de semanas atrás, un cantante de rap que se llama DaBaby, tiró unos comentarios homofóbicos y despectivos y linkeando la comunidad LGBT con la cuestión del VIH, y todo el mundo lo desterró. Todos los que tenían colaboraciones, le quitaron los contratos, etcétera, etcétera, pero él puede pagar a un relacionista. Él pagó al relacionista, tiró el apology, como quien dice, formal que siempre hacen, y probablemente en un año tira un CD. Cuando es la persona privada, pues entonces no tiene ese tipo de solución. Pero entonces es más preocupante porque tal vez una acción inmediata que tú tomaste, pues sí, tú estás dentro del entorno de que tal vez lo que es correcto y lo que no puedes decir, etcétera. Pero cuando en el pasado, porque ahora mismo, por ejemplo, es una realidad, yo me crié en los 80 y en los 80 se decían y se hacían un montón de cosas que no se dicen ahora, ni se pueden decir ahora. Ahora tú no puedes decir ciertas palabras porque pueden ser ofensivas a otra gente, y eso está súper bien porque como sociedad, las nuevas generaciones, estamos cambiando la manera de ver las cosas. Y entonces ahora nosotros, que somos nosotros los millennials, nos estamos apoderando de la conversación, y entonces, pero esas conversaciones viejas se quedaron. Pero yo soy como quien dice un millennial viejito. O sea, probablemente yo habré dicho un montón de cosas, y tú lo puedes ver en tus redes sociales hace 10, 15 años. Las cosas que tú decías no son las mismas cosas que tú piensas ahora. Y tú me vas a venir a cancelar a mí por esas cosas que yo hice dentro de tal vez de una profunda ignorancia hace 15, 20 años atrás. Bien, voy a pedirle a la compañera Jessica que intervenga brevemente para poder entrar en la última fase de nuestro foro del día de hoy. Lo que Miguel dice me parece importante porque también nos ayuda a analizar al menos un aspecto positivo de todo esto, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de la problemática de la cancelación y lo difícil que es, pero también esa presión que genera la cancelación, porque estamos ya en un espectro en el que necesitamos ese reconocimiento, buscamos el like, buscamos el que nos den share, ¿verdad? El que nos reconozcan. Así que esa presión que crea la posibilidad de que me cancelen ha llevado a que voluntariamente yo modifique mis posturas o cosas que había hecho antes. En tu caso, tú lo mencionas desde el punto de vista de que te lo traen y tú te ves forzado a reaccionar por algo que tú dijiste en un momento dado en el que quizás eras más ignorante, ¿verdad? No sabías lo que estabas haciendo. Pero también se ha dado el que voluntariamente compañías, artistas se han retractado de cosas que han hecho o que ideas que han compartido, canciones que han compartido, porque en su momento era quizás socialmente aceptado, pero como hemos ido madurando, hay cosas que ya no las aceptamos y entonces no, voy a esto del mercado. Pepe Le Pew, Warner Brothers, yo no voy a estar divulgando los años ni nada, pero en los 90 cuando yo estaba creciendo, que el rock en español era una cosa en Puerto Rico bien popular, la banda Café Tacuba tenía la canción Ingrata y recientemente, ya ha ido un tiempito de eso, dijeron no, esta canción no la vamos a tocar más, porque promueve machismo. Entonces, en ese sentido, son actuaciones voluntarias que estoy segura que por la presión que genera la cancelación y las implicaciones de la cancelación, mejor yo me retracto. Así que eso es quizás algo positivo que podemos sacar de este movimiento. Bien,
Lo que pasa es, y para cerrar este tercer turno o segundo turno casi 3, es que seamos cuidadosos porque todo eso es cierto, pero también tiene un contrapunto. La razón de ser que yo soy una historia en memoria hecha de pasado y presente es que yo me arrepiento de cosas, pero sigo siendo yo. Y yo no puedo borrar. Y esto tiene unos debates con las memorabilias. Ustedes algunos saben que yo viví la transición de Sudáfrica y el gobierno de Nelson Mandela estableció que no se tumbaban las estatuas del viejo régimen. Y se estableció simplemente que al lado de esa estatua se iban a ser las nuevas estatuas del nuevo régimen. Así que si usted va al Parlamento de Sudáfrica, pues está la de Verbuda, el que fue el que inventó el apartheid, pero ahora tiene la de Mandela al lado. Así es la vida. Yo soy ese pasado que tuvo apartheid, no lo puedo negar, eso fue horrible. Y por eso horrible es que tenemos un mundo democrático. Ahora bien, ustedes también saben que el movimiento Me Too americano produjo la contraparte francesa, que era muy distinta. Y los franceses plantearon, yo no tengo que cancelar a nadie, la vida es como es, muy complicada y tiene otras variantes. Y dentro de esa conversación entonces, creo que esto nos trae a la tercera parte ya concluyente de este foro, que es repensar cómo reaccionamos, que es un poco en la línea que está diciendo ahora la compañera Jessica Méndez. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en el relato original de Estados Unidos, fundado por calvinistas, la expurgación, el remover mi pecado, siempre ha estado presente. Y yo no me crié con ellos, yo no me forjé con ellos nos controlan, estas cosas, pero nosotros tenemos un relato que se funda distinto, desde las lógicas taínas, desde las lógicas esclavizadas, de las lógicas de los pobres españoles que vinieron a colonizarnos. Así que aquí hay unos debates que tendríamos que pensar y creo que Jessica y Miguel ahora tocaron cosas que esto requiere otro foro y esto requiere seguir pensando o escribir artículos, escribir un libro sobre este tema porque esto está interesantísimo. Así que lo traigo con dos preguntas, una pregunta combinada ahora, porque cuando nos preparamos descubrimos que 400 intelectuales de Estados Unidos provocaron una carta contra la cancelación de cancel culture, contra el distanciamiento del cancel culture, y firmada por gente que no son de los comunes, de los sencillitos, es decir, la firma Noam Chomsky, que es uno de los grandes liberales de izquierda americanos que ha luchado contra demasiadas cosas. Y eso entonces lo relacionamos con otro punto, es decir, ¿por qué hay que resistir la cancel culture? Es interesante lo que trae ahora Miguel y Jessica desde la perspectiva de las generaciones. En otras palabras, el hecho de que yo sea boomer y ustedes son millennials no quiere decir que no somos humanos y yo no estoy en la línea liberal. Es decir, que hemos estado en la misma línea del piquete muchas veces, piqueteando, protestando, pero todos somos abogadas y abogados aquí, pero también que asumimos una discursividad que tiene que ser para que esto sea mejor y no sea más complicado o, como dicen los niños y niñas, más peor. Así que esa carta de los 400 intelectuales es una provocación muy interesante en Estados Unidos que me gustaría que comentáramos, todos tuvimos acceso a la misma, y cerrar entonces con la contrapunto a eso que le pediré ahora al compañero Andrew que inicie, donde los influencers en Puerto Rico de las redes sociales, de los sistemas mediáticos nuevos y tradicionales, se han convertido en partidos políticos, por decir algo, el comité de la censura. Y ellos determinan quién es censurable y quién no es censurable. Y como hablábamos Miguel y yo, no sumo todos, pero Miguel y yo coincidimos, que todo parece que está determinado por quien pague la cuota de la pauta. Porque si alguien pagó, usted salió de la carrera porque alguien lo censuró de los influencers. Así que me gustaría entonces, compañero Andrew, para empezar el inicio del cierre de nuestro foro, que iniciaras este debate a partir de reacciones a ambos asuntos, la cultura de los influencers, cómo manejamos eso, y segundo, lo que tiene que ver entonces con la carta petitoria de 400 intelectuales, la cual uno puede pensar muchas cosas, pero puede decir es sentido común, no podemos censurarlo todo. Adelante, compadre. Gracias. Bueno, voy a comenzar, si me permiten, por la carta, porque creo que esa carta tiene mucho valor en esta discusión. Y creo que la realidad del caso es que si queremos un mensaje y observar ese mensaje y tratar de lograr que un mensaje tenga un contenido verídico, ¿verdad? Que esté respaldado por hechos, o sea, que la información sea información buena y que la información que nosotros recibimos sea información válida,
pues entonces eso inevitablemente conlleva un proceso de depuración o evaluación del contenido de esos mensajes. Y creo que a eso se refiere la Carta de esos intelectuales que en su mayoría pues, se inclinan a la izquierda, no a la derecha. Y la realidad del caso es que dentro del ejercicio académico, dentro del ejercicio ¿verdad? Estos espacios que nosotros utilizamos, que se supone que sean para la búsqueda de la verdad, para propiciar debates robustos, se tiene que permitir los mensajes equivocados para que se pueda resaltar ese mensaje equivocado y se pueda identificar por qué ese mensaje es equivocado o por qué no es cierto. Porque tratar de evaluar o de depurar un tema y tratar de quitar las mentiras de un tema o las cosas que no son ciertas o las cosas que son con fundamentos racistas o xenofóbicos, lo que sea, y a la vez abogar por la cancelación de esos mensajes de tal forma que ni siquiera nosotros nos expongamos a esos mensajes, es como tratar de deshiervar un jardín con ojos cerrados. O sea, no hay ninguna forma que esa tarea se pueda hacer sin primero exponerse a ese mensaje. Puede ser un mensaje de odio, puede ser un mensaje totalmente incorrecto, pero la realidad es que en el ejercicio de buscar la verdad tenemos que confrontar y enfrentarnos a esas mentiras y a esos mensajes y a esos locutores que son unos mentirosos que realmente tienen que ser identificados como tal para poder ser eliminados de manera adecuada y limitar el efecto dañino que pueden tener estos mensajes negativos. De lo contrario, lo que estamos haciendo, como he repetido, es que lo estamos desterrando, pero fíjense que no se van a un vacío, forman sus propias comunidades cerradas del debate y allá adentro se lleva un proceso de recrudecimiento de estos mensajes negativos y se conforma básicamente en eso nada más, y eso es lo que puede llevar a movimientos extremistas donde están totalmente aislados de cualquier otro punto de vista y piensan que ellos tienen la verdad agarrada por la cola. Así que creo que esa carta viene de ese deseo de los espacios intelectuales, de los espacios académicos, de que el proceso de aprendizaje, el proceso de buscar la verdad en los mensajes, conlleva, pues lamentablemente, enfrentar esos mensajes que son, pues, que no los queremos, pero es que hay que observarlos, identificarlos como incorrectos. Y eso, pues, requiere la exposición a lo mismo. El otro tema que trae es el tema de los influencers. Pues los influencers, para mí, este tema se está desarrollando todavía, pero las redes sociales son básicamente unos espacios donde ciertos individuos han logrado acumular un capital social increíble, donde tienes cuentas que tienen millones de seguidores y esa persona con una sola palabra puede quebrar o hacer un éxito rotundo una empresa o una persona. Y esos individuos sí gozan de su derecho a la libertad de expresión, pero creo que eso llama a la necesidad de nosotros empezar a desarrollar y a preguntarnos si necesitamos un cuerpo de derecho o necesitamos ya mecanismos jurídicos y mecanismos cuasi gubernamentales para poder trabajar con estos individuos que no existían antes, porque tú tenías algunas figuras con mucha influencia dentro de los canales de comunicación clásicos como la televisión, la radio, hasta el cine, pero esos individuos no llegaban ahí por deseo propio, ni por su propio impulso exclusivamente. Había una serie de personas permitiendo su entrada a estos canales de comunicación. Yo mañana abro una cuenta de Instagram y publico ahí cuanta barbaridad yo quiera y si logro conectar con suficientes personas me convierto en un influencer. Nadie me permitió la entrada, la logré yo solo. Nadie se ocupó a verificar si yo tengo algo que aportar a esta discusión. Lo hice yo solo con mi propio deseo de abrir una cuenta y en cuestión de un minuto tengo un canal de comunicación. Así que estos influencers no deberíamos estarlos tratando igual que los anclas de las noticias, no deberíamos estarlos tratando igual que las personas que tienen unos espacios de radio, porque ahí las consecuencias de un mensaje incorrecto también le caen a los productores, al canal en sí, a una empresa que básicamente tiene un papel en el mensaje que se está difundiendo en ese espacio. Pero el influencer no le pide permiso a Facebook, no le pide permiso a Instagram. O sea, el influencer no le dice a Twitter,
mira, mi programa va a tener este contenido y este va a ser el mensaje que yo voy a difundir, para que sepas, para que me dejes hacerlo, ¿no? Así que estos individuos realmente deberían ocupar un espacio nuevo, sui generis, que considere específicamente lo novel de su poder y lo novel de su acceso a poder. Así que los influencers yo creo que ocupan un espacio que está todavía por desarrollarse, pero que se tiene que desarrollar con urgencia. Bien, gracias a Andrew. Quisiera saber si Jessica quiere responder alguna reacción. Sí, brevemente, yo en cuanto a lo de la carta, yo creo que hay un problema con tu argumento de la no cancelación, cancelando. No sé si me explico, porque estoy abogando porque no exista la cancelación, pero porque quiero eliminar eso del panorama. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es más bien el fomentar más el diálogo, el fomentar más, como dice el compañero, el investigar, el que no sea solamente pues vi esto, lo compartí, sino de dónde viene esto, déjame entender esto. Entonces yo creo que en este punto en el que nos vemos identificando este problema de las consecuencias de la cultura de cancelación, entonces nos toca no abogar porque eso no se dé, porque al final del camino la cultura de cancelación es yo expresándome en contra de algo. Así que creo que es más bien un enfoque en que, bueno, tú tienes este punto de vista, yo tengo este otro punto de vista, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo, porque vivimos ahora mismo en un mundo en el que compartimos una noticia solamente por lo que dice el titular, porque ni siquiera abrimos el enlace para leer la noticia y formar una mejor opinión. Quizás si abres la noticia no la compartirías, porque te das cuenta, estás mejor informado. O sea, yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? No estoy de acuerdo con la cultura de cancelación, cancelándola. Eso por un lado, en lo que respecta a la carta. Y los influencers, estoy de acuerdo que sí representan un riesgo dependiendo del contenido que compartan. Y me parece bien interesante el análisis, que es totalmente correcto, de que ellos están ahí por mérito propio, porque así abrieron la cuenta y tenían ese deseo de compartir X o Y información, versus que antes un influencer podía ser el que pone la columna en el periódico y entonces depende de que se la publiquen. Así que me parece bien interesante todas las discusiones que pueden haber respecto a los influencers, pero me lleva también a lo que planteaba de informarnos mejor, porque si yo estoy informada, si yo he discutido y he dialogado y argumentado esto, pues entonces no necesariamente tengo que verme influenciada por lo que estaba posteando, ¿verdad? Ya sé una palabra, ese influencer. Así que todo está atado a nuestra responsabilidad, estos foros, estos espacios en los que podemos hablar del tema, identificarlo como un problema y entonces buscarle la vuelta, la solución para evitar las consecuencias que hemos hablado que pueden ser bien terribles. Muchas gracias a la compañera Jessica Méndez. Compañero Miguel Marrero. Sí, por acá. Estábamos hablando de la carta, vamos a empezar hablando de la carta primero. La carta como tal, yo puedo entender el planteamiento de ellos. Me encantó el planteamiento que dice Jessica de que tú no resuelves el problema de cancelación cancelando. No lo había pensado de esa manera. Muy genial. Pero sin embargo, yo entiendo que probablemente estas personas que hicieron esta carta, obviamente ellos parten creo yo, que parten de la premisa de una primera enmienda casi absoluta, de una protección a la expresión bastante amplia. Entonces, como bien dijo Andrew tú usaste la palabra un mensaje equivocado, pero también puede ser un mensaje disidente, que eso es lo que pasa muchas veces, donde el mensaje mío va a afectar el tuyo porque tú tienes algunas posturas y algunas creencias, y por ende entonces pues yo cancelo tu mensaje simplemente porque no es lo que yo creo. Y yo creo que honestamente lo más genial de todo aquí, de todo el mundo, es disidencia, porque nosotros tres podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, pero definitivamente tendremos un montón de otras cosas que
que no nos podemos entender. El problema siempre está una vez, como yo he mencionado ya varias veces anteriormente, cuando se une la cuestión de tal vez el insulto, la agresión tal vez por redes sociales, pasa mucho. Lean cualquier, por ejemplo, vayan a Twitter, por ejemplo, vayan a una cuenta de X personas dando tal comentario y puedes ver como 10 de esos comentarios van a ser en contra. Yo he visto comentarios de body shaming, homofóbicos, racistas. Son mensajes que están mal, pero pues son disidentes. Yo no cancelaría como tal, yo simplemente los ignoro. Y no acepto esa conversación que llega a mí. Pero pues yo defiendo la primera enmienda, por ende yo respeto ese planteamiento de ellos, no lo acojo, ni se me pegue, y estoy totalmente en contra, pero yo simplemente decido ignorar ese tipo de comportamientos, porque el yo darle, como que lo que dice, la pauta para reaccionar a ese comportamiento les da más fuerza. Respecto a lo de los influencers, los influencers se han convertido en una plataforma bien grande en las redes sociales. Particularmente les diría que Instagram es como el modelo a seguir para los influencers y YouTube en un poco una menor escala. Ellos pueden amasar, obviamente hay diferentes tipos de influencers. Hay influencers que lo que trabajan es la cuestión de vender su producto, mercadear su producto y que la gente le compre su producto. Producto me refiero, tal vez producto físico, no tal vez una idea. Hay otros influencers, ustedes deben saber muchísimos, en Puerto Rico hay muchísimos, que tal vez ellos lo que hacen, lo que expresan, su producto es una expresión, un comentario, un video, una opinión. Estas personas yo las encuentro un poco más peligrosas que las otras, que las que son influencers de producto, precisamente por lo que ustedes están mencionando, de que ellos pueden transmitir un mensaje mucho más rápido a mucha mayor cantidad de personas. Como bien hemos mencionado anteriormente, no hay manera de parar esto porque no hay ningún tipo de legislación o no hay ningún tipo de términos y condiciones, por ejemplo, de Instagram, que les diga, tienes que dejarte llevar por este tipo de normas. Hay algunas, por ejemplo, antes, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, antes había muchos influencers que promocionaban productos sin decir que eran anuncios pagados. Y mucha gente caía en ese truquito de lo que decía el influencer y entonces consumía el producto. Por ejemplo, ahora todo influencer, por ejemplo, en redes sociales como Instagram, Facebook, etcétera, y Twitter, cualquier influencer que vaya a vender un producto que se le haya pagado por X o Y compañía para que promocione el producto, tiene que poner el hashtag ad, como que es un advertising para que la persona esté clara y sepa de que la persona, ese mensaje que te está llevando no es un mensaje de, por ejemplo, yo recomiendo, estoy usando tal cosa y lo recomiendo, sino simplemente me están pagando por decir eso. Eso por mí es un comienzo en términos de los influencers de productos. Cuando son influencers ya que tienen opinión, que tienen video, etcétera, pues entonces ahí pues se perjudica un poco. Y a su misma vez, ellos también tienen que tener un cuidado bastante grande porque ellos también se les puede cancelar más rápido porque ellos se les cancela básicamente con un unfollow. Sí. A mí me parece ha sido fascinante la mañana del día de hoy, en el día que estamos reunidos hoy, para discutir este tema que aparentemente no pensábamos que iba a durar 15 minutos, porque no sabíamos que... Y de repente nos faltan 4 horas para seguir exponiendo. Eso es cierto. En otras palabras, yo celebro a mis colegas de la Comisión de Propiedad Intelectual, Andrew Mercado, Jessica Méndez, Miguel Marrero, porque de verdad me han dejado como los caballitos de Machina, dando vueltas y sonreído, como pidiendo más información. Daniel, ¿puedo decir algo antes de que...? Nos tenemos que ir ya mismo, pero te escuchamos. Puedo decir, no, lo que pasa es que ayer cuando estábamos reunidos para coordinar el foro, mi preocupación más grande era literalmente de que no nos iba a dar tiempo. Y han surgido una gran cantidad de opiniones que yo creo que ha sido bien productiva. No, necesitamos más foros, necesitamos escribir, necesitamos ir a las escuelas de derecho a hablar de esto, porque también me parece que es muy novel lo que estamos diciendo y no hay nada escrito finalmente ni en piedra, ni en papiro, ni en papel. Con eso solo quiero cerrar, antes de escucharlo por 10 segundos, con lo que ustedes propondrían. Pero quiero que reflexionen sobre esto. Cuando nuestra héroe nacional, Yasmín Camacho Quinn, ganó la medalla, habló muchas cosas y hablaron muchas cosas de ella también en las redes sociales. Pero ella dijo, uy, hoy me metí en las redes sociales y vi que Daddy Yankee me había celebrado. Y después dijo, yo llevaba año y medio que no entraba ahí, porque si entro ahí no puedo ganar, me desconcentro.
corro para las redes sociales y no en la carretera de 100 metros con valla. Eso para mí me lo dijo todo. Así que con eso empezamos ahora contigo, Jessica. Dame en 10 segundos cuál es el próximo paso en nuestra agenda. Bueno, ya yo adelanté el fomentar el diálogo y la argumentación más allá de simplemente reaccionar, pero creo que también tenemos que estar bien conscientes de dónde nos movemos en esto de las redes sociales y no permitir, porque sabemos que es así, que los algoritmos determinen nuestra conducta, determinen qué yo me compré porque me lo sugirieron, determinen a quién yo añadí porque me lo sugirieron. Y entonces, en ese sentido, creo que podemos controlar un poco el fenómeno si uno está consciente de lo que pensar. ¿Esto realmente yo lo quiero? ¿Esto realmente yo lo necesito? ¿Yo estoy realmente de acuerdo con esto? Así que creo que esa es una manera de poderlo ir combatiendo. Y en lo que respecta a abogados y abogadas, presentemos los casos. Muy bien. Porque así entonces vamos a tener eventualmente la jurisprudencia. Gracias, Jessica. Miguel, por favor. Yo creo que Jessica lo dijo casi todo. Muy buena exposición. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que si no hay legislación al respecto, en algún foro tenemos que movernos para poder empujar cierto tipo de protecciones para las víctimas, porque así hay un derecho de libertad de expresión, pero eventualmente va a haber una víctima. Entonces, pues estas víctimas también tienen que tener algún tipo de protección. Gracias, Miguel. Finalmente, Andrew. Bueno, suscribo lo que dicen los compañeros totalmente, especialmente la compañera que resalta el aspecto de búsqueda de la verdad individual, muy importante. Yo simplemente quiero resaltar la importancia de este tema dentro del contexto del desarrollo de lo que nosotros queremos que sea una democracia. La libertad de expresión es un aspecto vital de la democracia porque permite la expresión mediante el voto de manera informada. Así que si estamos en una era donde las redes sociales, estas plataformas que son propiedad de entidades privadas, tienen el control, como dije, las llaves del reino para poder propiciar o evitar un mensaje sobre otro, pues debemos darnos cuenta que estamos ante una situación donde se ve en peligro la democracia misma, potencialmente. Y yo cerraría con unas expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de empresas puertorriqueñas de desarrollo versus Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, que es el caso de Mayagüez Mall, donde ellos resaltan lo siguiente: el derecho a la libertad de expresión se concibe para facilitar el desarrollo del individuo y estimular el libre intercambio y diversidad de ideas, que es vital para el proceso democrático. Estamos en una era nueva, estamos ante situaciones nunca antes vistas y tenemos que crecernos ante esa situación y enfrentarnos con valentía y desarrollar un cuerpo legislativo o de precedente que atienda estos asuntos. Bien, con esas palabras, a las cuales de las tres posiciones me uno, quisiéramos dar por concluido este foro Censura, Cancelación y Persecución Cibernética, auspiciado en esta jornada de la Convención del Colegio de Abogados 2021, del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, una institución que, entre muchas cosas, promueve los debates sobre temas nacionales como este reflejado. Le agradezco al compañero Andrew Mercado por haber estado aquí con nosotros hoy, a la compañera Jessica Méndez Colbert por haber estado también con nosotros hoy y haber venido de un pueblo tan distante como Ponce, y al compañero Miguel Marrero por también haber estado con nosotros en el día de hoy. Que les habla Daniel Nina, como parte todos de la Comisión de Propiedad Intelectual, la cual me honro en presidir este bienio y que creo que hacemos un trabajo extraordinario tratando de entender la complejidad de los debates de algo tan intangible pero tan valioso como la propiedad intelectual, que usted no la ve como la electricidad, pero existe. Con esas palabras entonces será hasta la próxima, que sigamos discutiendo, debatiendo y que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico siga haciendo su función social, que es provocar una nueva forma de ver lo social a través de nuevas ideas. Muchas gracias. Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters, The Answer Company. Starting from scratch is tedious work.
Whatever you're drafting, Practical Law sets you up for success with gold standard documents infused with expert guidance from our team of full-time, dedicated, and experienced legal editors. Our form language and clause-by-clause analysis helps you draft documents faster and understand how you can customize them for your client. You save time and provide your client with the value they've come to expect. Streamline your drafting with Practical Law.